Eh, a ver, ayer hicimos 2 ejercicios de triángulo. Bueno, aparte coincidió con que empezamos a trabajar con PCI. El primer ejercicio, ¿qué nos pedía como dato de salida? El área. ¿Y el segundo? Bueno, ok. Ahora vamos a hacer este otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya lo hicimos hace? Ah. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora pide los dos. A ver, cuando nos pidió el área, ¿qué datos de entrada pusimos? El área, base y altura. ¿Y cuando nos pidió el perímetro? 3 lados. Ok, entonces, ahora que nos pide los dos, ¿cómo va a quedar? Aquí pondríamos, por ejemplo, bueno, entrada y salida. La salida, pues está fácil, ¿no? Es el área y el perímetro. Área, perímetro. Pero la entrada, base, ¿qué más? Lado 1. No, base. O bueno, podemos ponerlo como lado. Es que hablar de base, bueno, está bien. Es lo mismo, ¿no? Lado que base 1. ¿Verdad? O sea, me estás diciendo que pedimos los 3 lados. ¿Sí? Nada más que uno tú le llamaste base. A ver, pero con eso, ¿qué podemos calcular? ¿Qué falta? Todo eso es para que la altura, ¿verdad? Falta la altura. ¿Por qué la base no? Porque la base es cualquiera de los 3 lados, ¿verdad? Ahora, esta altura, ¿a cuál de los 3 lados va a corresponder? Porque, pues cada lado tiene su altura. Fíjense. A la altura de la base. ¿Cuál es la base? Entonces, a ver, ustedes me dicen, la base puede ser la que usted quiera, pero la altura entonces ya no puede ser la que yo quiera. La que yo quise como base le debe corresponder esa altura, ¿no? O sea, no puedo decir yo, cualquier lado es la base y cualquier altura me sirve. El lado 1 cambiarle de nombre a ponerlo base. A ver. Cuando pidas la altura, pedirla, dame la altura de la base. Lo que me habías dicho, ¿verdad? Así, lo que habías dicho tú. ¿Están de acuerdo? A ver, vamos a analizar un poquito esto. Suponiendo que yo voy a tomar como base este de aquí, está más fácil. Entonces voy a trazar la altura que le corresponde a esta base, al lado 3. ¿Cómo quedaría? Dice, la altura está definida como el lado imaginario, porque no es parte del triángulo, no siempre, que va del vértice opuesto a la base que estamos considerando, a esta, ¿verdad? Y debe formar 90 grados. O sea, es la línea perpendicular, forma 90 grados. Vamos a decir que ahí forma 90 grados. Esta altura le corresponde a este lado, no a los otros dos, nada más a este. Ahora, ¿qué tal si nosotros movemos estos 2 lados? La altura queda igual. Si moviéramos que el 18 lo pusiéramos más grande o más pequeño, la altura quedaría igual. No, ¿verdad? Entonces quiere decir que la altura depende de los otros 2 lados. O sea, yo no puedo poner 3 lados. Así, por ejemplo, ¿qué altura le pondré aquí? Esto ya no es arbitrario. El 18, el 25 y 33 es arbitrario. Son datos de prueba que yo puse. Pero ya, si yo pido esta altura, ya no puede ser arbitraria. Ya no la puedo inventar. Porque esta altura depende de los 3 lados. Si cambia alguno de los 3 lados, esta altura cambia. Entonces, la altura depende de los lados. Por lo tanto, no puede ser un dato de entrada. No se ve tan claro, ¿verdad? Bueno, ahora me van a decir, ok, quito la altura. Como quité la altura, también ya no voy a poner base. Lo puedo dejar, pero prefiero ponerlo de esta manera. Yo voy a pedir los 3 lados. Y con los 3 lados creo que no hay duda de que podemos calcular cuál. ¿Cuál de los 2 datos que me pidieron? Con los 3 lados. ¿Qué puedo calcular? El perímetro. De hecho, ya lo hicimos en este ejercicio. Ahora el problema va a ser el área. Y por eso ustedes decían, por eso les decíamos que hay que pedir la altura, pues sí, pero ya no queda tal vez tan claro, pero sí nos damos cuenta que una vez que conocemos los 3 lados, las alturas no las podemos poner cualquier número. La altura depende de cuánto valen esos 3 lados.
Y ya habíamos dicho que un dato de entrada no puede ser aquel que dependa de otros. Que no sepamos cómo depende es otra cosa. Ahorita no sabemos cómo depende, pero sí depende. En la figura nos podemos imaginar que si le movemos un lado, cualquiera de los tres, la altura ya no va a valer lo mismo. Ya no va a tener un dato. Bueno, entonces, aquí ya es cuestión de qué tanto conocemos o de qué tanto el usuario me dio información. En este caso, el dominio del usuario pues es geometría y tal vez yo no conozco tan a fondo o cosas de geometría. Yo me acuerdo de la fórmula del área del triángulo que es base por altura entre dos, pero sí hay otras formas de calcular el área de un triángulo. Y esa creo que no la enseñaron, esa manera. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la sabe? ¿Otra forma? Los dos lados los multiplicas por 1.73, lo que te da lo divides entre 2. Pero ese es para un triángulo isósceles, ¿no? No siempre. O un triángulo equilátero. Para un triángulo equilátero. Bueno, por ahí va. Si fuera un triángulo rectángulo, tal vez se facilitaría porque podríamos usar trigonometría. Por ahí va. Bueno, hay un señor matemático, así como los de antes, de hace muchos siglos, ¿verdad? Muchas cosas que aplicamos ahorita, pues hace siglos que alguien las definió o las comprobó. Y hay un señor que se llamaba Herón. Y dejó una fórmula para calcular el área de un triángulo conociendo los tres lados. Le trabajó un poquito ahí, álgebra, no sé. Se llama fórmula de Herón. La fórmula de Herón me dice que conociendo los tres lados, aquí nada más que los menciona como A, B y C, ¿verdad? Dice, tú calculas el semiperímetro. El semiperímetro es el perímetro entre dos. O sea, sumar los tres lados es el perímetro. Y entre dos, la S se llama semiperímetro. Y luego lo metes a esta fórmula. Si alguien duda de esa fórmula, pues puede ver la demostración. Una vez a mí, en un día que estaba ahí oyendo música, se me atravesó algo de matemáticas, decía comprobación de la fórmula de Herón. Y no, me aventé como media hora un video de la demostración de la fórmula. Pura álgebra, era pura álgebra. Y llegaron a eso. ¿Sí? Entonces, pues ya con esto, nosotros sabemos, aunque no lo entendamos cabalmente, ya con esto sabemos que con tres lados se puede calcular el área y el perímetro de un triángulo. No necesitamos otro dato. Si pedimos otro dato, la altura, eso nos puede causar problemas porque la altura tendría que ser exactamente la que corresponde a esos tres lados. Y ya si le cambio un numerito, no me va a dar. Bueno, entonces, pues voy a tomar este mismo. A ver, voy a tomar este mismo. Lo voy a poner por acá. Y a ver, este triángulo, el perímetro está muy directo, ¿no? O sea, el perímetro, ¿cómo sería el perímetro? Aquí sería, voy a poner la expresión que pondríamos ya en el algoritmo. Tengo que trabajar con mis variables. Entonces, perímetro, ese está muy directo, sería lado 1 más lado 2, es lo mismo que hicimos en el anterior, más lado 3. Ese ahí queda. Luego, ¿cómo le vamos a hacer para calcular el semiperímetro, la S? La S, ¿cómo sería? S es igual al... Dice aquí que es la suma de los tres lados entre 2, pero la suma ya tenemos en el perímetro. Entonces aquí sería perímetro, aprovechamos la variable, ¿verdad? Entre 2. Y entonces, nuestra fórmula quedaría... voy a traducir esta fórmula, pero ya con nuestras variables. La fórmula de Herón, ¿cómo quedaría? Entonces vamos a... Voy a tomar voy a hacerlo más grande. Vamos a hacer la fórmula de Herón, ¿sí? Bueno, sería área es igual la raíz cuadrada de, abrimos, y luego aquí sería la S que multiplica a la S, ahí dice menos A, para nosotros ¿qué sería? En lugar de A, lado 1. Luego, eso lo vamos a multiplicar por la S menos el lado 2. Y todo eso lo vamos a multiplicar por S menos el lado 3. ¿Así quedaría? Bueno, esa es la expresión que vamos a usar.
Ahí está, ¿sí? Estas son las tres expresiones que vamos a usar en nuestro algoritmo. ¿Qué nos falta para el análisis? Ya tenemos resuelto en cuanto a variables y expresiones, porque de los datos de entrada ya llegamos a los resultados. Los resultados son el perímetro y el área. Ahora lo que nos falta son datos de prueba. Y bueno, voy a tomar este mismo, ya lo habíamos calculado, ¿no? Aquí ya tenemos este perímetro. Es que tomé el mismo ejemplo de ayer. Entonces, el perímetro pues va a quedar así, ¿no? 76. Y vamos a calcular la S. ¿Cómo sería la S? S es igual a 76 entre 2. Y ya estamos utilizando las expresiones, pero con datos, porque son los que nos llevan a los resultados. ¿Eso cuánto es? ¿38? Ok, ahora vamos a calcular el área. Bueno, voy a ponerlo aquí. ¿Cómo quedaría el área? Vamos a aplicar la fórmula de Herón, pero pues ya con datos. Entonces quedaría área es igual a la raíz cuadrada, y ustedes me ayudan con la operación. ¿La raíz cuadrada de qué? De la S. ¿Cuánto vale la S? 38. 38 multiplicado por la S, que es 38, menos el primer lado. ¿Cuánto vale el primer lado? 25. Esto lo vamos a multiplicar por el 38 menos 18. Y eso lo vamos a multiplicar por el 38 menos 33. A ver, ¿sí me ayudan con eso, por favor? Ah, miren, yo lo quería en color negro, pero bueno. Ahí quedó. Y luego esto ya no me permite cambiarlo. ¿Cuánto quedó esa área? Es que no se aprecia. A ver, ahí que se aprecie mejor. Pues 38 menos 25 son 13. 13, 38 menos 18 son 20. 13 por 20, 38 menos 36 son 30, son 5. 13 por 20 por 5 por 38 y lo que salga raíz cuadrada. Estoy esperando que acaben de hacer las operaciones. Si no, no vamos a tener pruebas, datos de prueba. 222. 222 punto. ¿Así? Así, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué no se ve ahí? Va. Ah, es que lo puse al principio, ¿va? Lo puse al principio y pues, ok. Entonces aquí sería hasta el final. Igual, ya se me olvidó, 222.26. Ok, gracias. Ahí está, ¿sí? Este es el resultado con estos datos, obviamente con estos datos. Bueno, entonces vamos a hacer ahora el algoritmo. ¿Qué tipos de datos son nuestras variables? Pues ahorita son puros reales, ¿no? Ok, entonces vamos a crear, pues, un algoritmo que se va a llamar área triángulo Herón. Así lo voy a poner yo. Luego, las variables son todas las de entrada y salida, más ¿cuál otra? Vamos a definir el lado 1, el lado 2, lado 3, área, perímetro. ¿Falta alguna? La S, ¿verdad? También la S, aunque no sea de entrada y salida. Entonces, estas van a ser como real. Muy bien, ya ahí luego pues vamos a pedir los tres lados. Por eso es importante escribir así
concretamente cuáles son los datos de entrada y salida, porque eso es lo que a la hora de que hacemos el algoritmo, pues ya no tenemos duda de qué vamos a preguntarle al usuario. Entonces, aquí pondríamos un escribir, primer lado. Y vamos a leer el lado 1. Bueno, si se fijan que a veces dejo líneas en blanco, eso es para que el algoritmo tenga mejor lectura. Es como cuando imagínense el pseudocódigo y el código como si fuera un libro. Si ustedes en un libro lo ven todo amontonado, pues no le van a entender o ni siquiera les van a dar ganas de leerlo. Por eso hay párrafos, hay sangrías, hay todo eso, ¿sí? Bueno, escribir, vamos a poner el segundo lado. Segundo lado. Y luego ya, escribir, tercer lado. Ya tenemos los 3 datos de entrada. Le voy a poner este nombre, lo voy a grabar más bien. El nombre, ya ven que me sugiere el mismo nombre que el algoritmo, pero yo le agrego aquí el FDE 2024-09 y estamos hoy a 10. Ahí está, ya lo guardamos. Y bueno, ahora sigue el proceso que son las operaciones. Y ahí tenemos 3 operaciones. Vamos a calcular primero el perímetro. Es la suma de los 3 lados. Es menor que y un guión. Y el editor de PCIN lo pone bonito. Entonces aquí sería lado 1 más lado 2 más lado 3. Yo intencionalmente pongo espacios entre los operadores para que se entienda mejor. Luego sigue la S. La S dice que es una asignación el perímetro entre 2. Y luego ahora sí viene la fórmula de Herón. ¿Cómo quedaría la fórmula de Herón? Aquí inclusive le podemos poner un comentario que diga fórmula para recordar de dónde viene eso, ¿verdad? De Herón. ¿Y cómo sería? Área es, le asignamos. ¿Cómo se obtiene la raíz cuadrada en PCIN? Exactamente. Nos vamos aquí donde dice operadores y funciones, ¿verdad? Y no hay un operador, bueno, podríamos elevar a la 1/2, ¿verdad? Pero normalmente va a haber una función interna que calcule la raíz. Las funciones vienen acá abajo. ¿Cómo se llama? A ver. Ahí búsquenla aquí. Ahí viene. ¿Cómo se llama? La función que calcula la raíz cuadrada. ¿Alguien ya la vio? Raíz, ¿verdad? Se llama raíz. Acuérdense que estamos aquí en español. Bueno, en versiones anteriores de PCIN se llamaba RC. La cambiaron. Bueno, entonces aquí va a ser raíz. Raíz, yo lo voy a poner así, de todo eso. A ver, es S que multiplica, tenemos que poner aquí a S menos el lado 1. ¿Sí? Voy a multiplicar la S menos el lado 2 por la S menos el lado 3. Y esto, cerramos la raíz cuadrada. Y esa es la fórmula de Herón. Como ya tenemos calculado el área del perímetro, es lo que me pedían, pues ya nada más falta darle salida. Aquí, ¿dónde intervienen los datos? Hasta que se ejecuta. El algoritmo es pura la lógica de cómo se resuelve el problema. ¿Sí? Ok, entonces sería aquí un escribir, área, igual, coma, área, así se separarían. O se juntarían, como lo vean ustedes.
escribir perímetro es igual, ¿así? Lo grabamos. ¿Cómo se vería este en diagrama de flujo? Pues le ponemos aquí, ahí está el diagrama de flujo. Le damos aquí a este que se ve como una condición, a este botoncito, y alternando con el mismo botón aquí, cambia a diagrama NS. Ese es el diagrama NS. ¿Y cómo lo boté? No, ¿Cómo lo qué? ¿cómo lo pongo normal? Que no sé ¿En este dices o en diagrama de flujo? Ah, es que aquí lo vas alternando, mira, en este botoncito, sí lo vas alternando. ¿Sí? Ok. El diagrama NS se va a ver más interesante cuando empecemos a ver ciclos y condiciones. Ahorita se ve como un cuaderno de raya, nada más. Bueno, entonces, vamos a probar. Ya tenemos nuestros datos aquí, 25, 18 y 33. Ok, vamos a probar. 25, 18 y 33. Ahí está, el área dice que es 222.26, ¿es correcto? Y el perímetro, bueno, si ya lo habíamos calculado, es 76, aquí está el perímetro. Ahora, fíjense. Aquí, ¿se acuerdan que ayer yo les dije, a ver, vamos a probar el del perímetro y no sé si se acuerdan que aquí le puse 100? La primera prueba que hicimos. Yo dije 25, 18 y 100. Hicimos la prueba y trabajó bien. Y luego nos dimos cuenta que no estaba bien. ¿Por qué? Porque los lados, o sea, se debe cumplir que la suma de los dos lados, de los otros dos lados, sea menor que la suma de este lado, este lado. Bueno, esto aquí no nos dimos cuenta, porque pues como es suma, pues va a sumar lo que yo le diga, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo le aplicaría esos valores del triángulo con un 100 aquí al ejercicio, al algoritmo que acabamos de hacer? Vamos a ejecutarlo aquí, a este mismo, y vamos a ponerle, en lugar de 33, vamos a ponerle 100, que es la primera prueba que hice ayer, y que si no hay comentado nada, o si alguien no ha dicho por ahí que no se puede formar el triángulo, lo hubiéramos dado por bueno. ¿Eh? ¿Qué dice? 18, bueno, 25 y 100. ¿Sí? ¿Qué dice? Da error, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ya con esto nos damos cuenta que ese triángulo no es posible. O sea, con la misma fórmula de Herón podríamos validar que el triángulo no se puede formar. ¿Y por qué? ¿En dónde resultó el negativo? En el último, En el 100, porque aquí, si se fijan, se está restando 3 veces y se está multiplicando todo. Todos son factores al final cuando se hacen las restas. Entonces, el primer lado es 25. ¿Cuánto fue la S? 38. Aquí se hace 38 menos 25 y eso nos da 13. Y luego, el segundo lado, que es 18. 38 menos 18 me da 20, positivo. Pero ¿cuánto me da? 38 menos 100. Aunque no es 38, es otro. Pues me daría un valor negativo y al multiplicar por los otros que son positivos, lo que está dentro de la raíz me da negativo y no podemos obtener en los números reales la raíz cuadrada de un número negativo. En los números complejos sí, pero en los números reales no. No podemos obtener. Y la computadora trabaja con puros números reales. Podemos simular que trabaje con números complejos, pero trabaja con puros datos de tipo real, ¿sí? Bueno, entonces, esto sería conveniente hacer una validación que han quedado pendientes ya algunas, en donde dijera, no, con esos 3 no se puede hacer el triángulo, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a, no sé si hay alguna duda, aquí creo que lo interesante es darnos cuenta de los datos de entrada, que no era necesario ni la base ni la altura, ¿sí? Bueno, vamos ahora a hacer otro. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a hacer este. Seguimos con los triángulos.
A ver, léanlo por favor. Y me dicen cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Entrada. Entrada y salida. Sería los catetos que podemos. A ver, bueno, les ayudo con la salida. La entrada, ¿qué me dicen que es? Cateto, ¿cómo se llaman los catetos? Adyacente, ¿y qué más? Opuesto. A ver, yo le pongo aquí cateto adyacente. Adyacente. Y cateto opuesto. ¿Qué más me dijeron? ¿Hipotenusa? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿qué es el triángulo rectángulo? Voy a tratar de dibujar un triángulo rectángulo, ¿sí? Triángulo rectángulo, lo voy a poner por aquí. Pero tiene línea punteada. Bueno, lo pongo por aquí. Y luego algo así. ¿Cuál es la característica principal? ¿Por qué es triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto de 90 grados, ¿va? Vamos a ponerlo por aquí. No sé por qué ahora se está batallando para hacerlos horizontales y verticales. Bueno. Hagan de cuenta que ese es un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Dónde está el ángulo recto? Aquí, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el lado opuesto al ángulo recto? Se llama hipotenusa. ¿Y cómo se llaman los otros dos lados? Los lados que forman el ángulo recto. ¿Cuál es? A ver, voy a ponerle letras aquí. La A, la B y la C. Ahora díganme, la C es la hipotenusa, no hay duda, ¿va? ¿Cuál es el cateto opuesto? Depende, ¿verdad? Depende. Si estamos viendo este ángulo, el opuesto es B. Pero si estamos viendo este ángulo, el opuesto es A. Pero si ya vas a ver el rectángulo. ¿Viste? Y si los ponemos más generales, cateto 1 y cateto 2. O sea, es que cualquiera de los... Mira, si tienes razón en cierto sentido, el usuario va a decir, ¿cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Si sabe, va a decir, depende del ángulo que esté viendo, ¿vale? Pero si no sabe, sí, puede. Ahora, realmente, no importa en qué orden los dé, pues el resultado va a ser el mismo, ¿no? Bueno, yo aquí, sí sería de la idea de no ponerle adyacente y opuesto, porque no está definido cuál es cuál. Yo le voy a poner aquí cateto 1 y cateto 2. Bueno, hasta ahí no hay tanto problema. Le podemos haber dejado cateto opuesto, cateto adyacente. Donde yo le veo problemas es en la hipotenusa. A ver, ¿cómo calcularíamos el área de un triángulo rectángulo? ¿Cómo? El área. Estoy preguntando por el área. El área es base por altura entre 2. Díganme, ya recordamos, porque pues no lo dijimos nosotros, ya recordamos que cualquier lado es la base, ¿no? Exactamente. Para este cateto, si tomo este como base, ¿cuál es su altura? El otro cateto. Y si tomo como base ¿cuál es su altura? El otro cateto. Entonces, ya tenemos la base y la altura. Con los dos catetos, ya tenemos la base y la altura. O sea, entonces, la fórmula del área sería cateto 1 por cateto 2 entre 2, ¿no? Porque un cateto es la base y el otro es la altura. En un triángulo rectángulo. ¿Cómo calcularíamos el perímetro? Perímetro es igual a cateto 1 más cateto 2 más ¿qué? ¿Y qué acabamos de decir hace rato? Que no puede haber datos de entrada que dependan de otros. Para dos catetos dados, la hipotenusa tiene un solo valor, uno solo. ¿Por qué?
O sea, yo no puedo decir, el cateto 1 vale 3 y el otro vale 4, y ahí por fuerza la hipotenusa tiene que valer 5. Si me dan otro dato, está mal. No es. En vez de dividir los ángulos para la Puede ser. Yo pensé que se iban a acordar de un teorema. O sea, pero no, fíjense. O sea, como diciendo, ya, profe, ya, no pida la hipotenusa. Pero no es porque no queramos o sí queramos pedir la hipotenusa, es que no la debemos pedir. Si pedimos la hipotenusa, el usuario me puede dar un valor que no corresponda a los catetos y ya no es un triángulo rectángulo y ya todo está mal. Entonces, aquí ese es el análisis. Aquí no, ni siquiera estamos que si es Java, que si es Flowrim o PSI. Estamos analizando. Entonces, la hipotenusa no puede ser un dato de entrada porque ya estamos pidiendo los catetos. O bien, si quieren que la hipotenusa sea un dato de entrada, quiten uno de los catetos. Pero entonces quitan uno de los catetos, ya no se ajusta a lo que dice el enunciado. El enunciado dice, el problema del usuario es que quiere calcular el perímetro sabiendo los dos catetos. Entonces, la hipotenusa no es un dato de entrada. Sí la necesitamos, pero la vamos a calcular con los catetos. Si un dato de entrada depende de otros, no debe ser un dato de entrada. Entonces, este no es un dato de entrada, porque sabemos por Pitágoras, aquí lo voy a poner, teorema de Pitágoras. En una partecita del documento que les compartí, dice, los datos de entrada no son los que quisiéramos que son los que deben ser. ¿Sí? Ok, entonces, teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Sí, no habla de letras, ¿verdad? Habla de catetos. Dice, la hipotenusa al cuadrado, claro, yo lo voy a poner aquí en función de las letras que le asigné. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? La C, ¿verdad? Bueno, pero voy a ponerle otro color. Poner el color azul. Entonces sería la C al cuadrado es igual a la raíz. No, pero bueno, primero así como viene, ¿verdad? Solito. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, de aquí, vamos a ponerlo más grande para que se vaya apreciando. A ver, ahí está, ahí va quedando, ¿sí? Luego, yo la A y la B sí las voy a conocer porque son datos de entrada. Eso es bien importante de considerar. Si son datos de entrada, es que eso ya no me preocupo de cómo los voy a calcular porque no los tengo que calcular, me los va a dar el usuario. Ya puedo trabajar con ellos. Entonces, ahora lo que me interesa es calcular la C para poderlo sumar a con B y obtener el perímetro. Entonces, ¿cómo sería? C es igual a ¿qué? Ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo despejamos la C de ahí? La raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Así sería? Bueno, ese es el teorema de Pitágoras. Así nos dice, pero obviamente lo tengo que, lo tengo que dejar con mis variables. Mis variables en mi problema no se llaman A, B y C. Aquí es nada más para recordar cómo es el teorema. ¿Cómo quedaría, pues, aquí ya con mis variables? ¿Cómo quedaría la formulita? Hipotenusa sería hipotenusa. Es una variable que no es de entrada ni de salida, pero la necesitamos. ¿Es igual a qué? A la raíz cuadrada de ¿qué? De cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Así quedaría. Es con el AS94, ¿no? A ver, ahí voy a poner las fórmulas. Esas son las que vamos a usar. Esta hace un poco más grande. La voy a poner por aquí. Esas son las fórmulas que vamos a usar. El área directamente los calculamos con los catetos y antes del perímetro tengo que calcular la hipotenusa. Acuérdense que yo no puedo en una expresión usar variables que no tengan un valor. Tiene que ir en este orden, ¿verdad? Entonces vamos a
Ahora vamos a hacer un ejemplo. Falta un ejemplo. Le voy a poner, ahora sí, los datos arbitrarios son nada más a los valores de entrada. Lo demás tienen que ser calculados. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le pongo no sé, un 18 como dato de y a lo mejor vale, no sé, 10. Si yo pongo un 18 aquí y un 10 acá, ya no puedo inventar este dato. Ese es un dato único que viene del cálculo del teorema de Pitágoras. O sea, la hipotenusa depende de estos dos valores. Por eso no es un dato de entrada. Bueno, entonces ya con eso vamos a realizar nuestros cálculos con datos. ¿Cómo quedaría aquí? El área, ya voy a tomar estas expresiones, pero ya con datos para tener resultados de prueba. Sería cateto 1, 18, cateto 2, 10, entre 2. ¿Cuánto nos da esto? ¿90 o cuánto es? Sí, 90, ¿verdad? Ok, gracias. Luego, hay que calcular la hipotenusa. La hipotenusa es con el teorema, entonces, pues lo vamos a hacer con esto. Y le vamos a decir, sería hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de, ya tomando los datos, el cateto 1 es 18, 18 al cuadrado más, ¿cuánto vale el otro? 10 al cuadrado. Así. ¿Cuánto daría? ¿Raíz de cuánto? Ah, sí. ¿Y cuánto da eso? ¿22? Ah, no sé, yo pensé que ya la estaban sacando. 20.59, gracias. 20.59, sí, esa es la hipotenusa. ¿Me das otros dos decimales, por favor? 12. Sí trae más, ¿no? Sí, 59, 12, 60, 28. Ok, gracias. Ya sé que en sentido práctico, pues no son necesarios tantos decimales, pero sí quiero ese dato para ahorita hacer otra prueba. Entonces aquí le damos a aceptar y es la hipotenusa, ¿sí? Y entonces ya pues nos falta ahora calcular que el área, digo el perímetro. ¿Cómo es el perímetro? Perímetro es igual a la suma de los tres lados, 18 más 10, que fueron datos de entrada, más 20.59 y todo lo que dice ahí, 12, 60, 282, ¿sí? Muy bien. Yo siempre les pido que cuando hagan las operaciones, entre más lo hagan, podemos verificar mejor el resultado. Nunca vamos a desconfiar, pero pues, todos podemos cometer algún error. Entonces, ¿está bien? ¿Sí está bien la hipotenusa? ¿No? Sí. Ah, y ahora, entonces, ¿esto cuánto da? 48.59. 48 puntos, todo lo que dice ahí, ¿verdad? 59, 12, 0, 2, 82. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro análisis completo. Datos de entrada, datos de salida, expresiones que vamos a poner en el algoritmo y datos de prueba. Bueno, pues vamos a generar ahora nuestro algoritmo. Voy a mantener el anterior ahí lo voy a dejar. Y voy a abrir uno nuevo. Ya ven que aquí podemos tener simultáneamente varios. Bueno, este algoritmo se va a llamar área, triángulo, rectángulo. ¿Y las variables cuál son estas cuatro? ¿Falta alguna otra variable para declarar? ¿Sí, no? Son esas cuatro, pero falta otra. La hipotenusa, hay que declararla también. Sí, pero se tiene que declarar todas. O sea, todas las que use las tienes que declarar. Unas van a ser de entrada, otras de salida, otras de asignación, pero todas se tienen que declarar. Definir sería cateto 1, cateto 2, área y perímetro, y la hipotenusa hay que declararla. Toda variable que utilicemos hay que declararla. Aunque no la pida, sí. Como real. Todos son de tipo real. Bueno, vamos a pedir los dos catetos. Vamos a decirle ahí, un escribir
primer cateto, y vamos a leerlo en la variable cateto 1. Ahora vamos a escribir segundo cateto y vamos a leer el segundo cateto, ¿sí? Bueno, separo por bloques, aunque sea definición de variables. La definición de variables tiene que ser antes de usar la variable. Se acostumbra mucho a declararlas todas al principio. Cuando ya empiezan a ser muchas variables, hay ocasiones que las vamos declarando en bloques más abajo. Ahorita las estamos declarando todas al principio. Pero sí tiene que ser antes de usar la variable. Ok, bueno, entonces vamos a hacer calcular el área. ¿El área cómo se calcula? Dice ahí, cateto 1 por cateto 2 entre 2. Base por altura entre 2. No puedo calcular el perímetro porque necesito la hipotenusa. Primero hay que calcular la hipotenusa. Y la hipotenusa por ahí viene. Ahí viene la formulita. Sería hipotenusa es la raíz cuadrada, raíz de cateto 1 elevado al cuadrado. ¿Cómo se eleva en PCIN? En Flowgorin fue con el circunflejo. Y en PCIN, ¿cómo se eleva a una potencia? Una flecha hacia arriba. Pero esa flecha es el mismo circunflejo, nada más que el editor lo pone bonito. Le ponemos el circunflejo, así, y ya pone la flecha más bonita, ¿sí? Pero es el circunflejo. Más el cateto 2. ¿Me quedó? Cateto 2 al cuadrado. Ahí está, la raíz de todo eso, ¿verdad? Y entonces, lo que nos falta es calcular ahora el perímetro, que es la suma de los tres lados. Perímetro es la suma del cateto 1 más cateto 2 más la hipotenusa. Una vez con un alumno tuve así una pequeña diferencia porque es que fue en un examen, un problema así parecido a esto, y él me alegaba, vamos a suponer que fuera y él me alegaba que es que él quería pedir la hipotenusa. Le dije, no, pues es que no la debes pedir, y yo le explicaba por qué, pero es que es mi algoritmo y yo pido lo que quiera. Le dije, no, pues está bien, vas a hacer puros algoritmos para ti, ¿verdad? Total, al último sí se convenció, ya cuando pasó el tiempo, dijo, no, sí, profe, ya entendí por qué. Bueno, vamos a darle salida pues ahora a el área y el perímetro. Escribir, área es igual, separamos con coma, área, ¿verdad? Y luego, escribir el perímetro es igual a perímetro. Muy bien, entonces lo voy a grabar, se va a llamar igual como área triángulo rectángulo, pero con FD 2024-0910. Bien, vamos a probar. Nuestros datos de prueba son 18 y 10, ¿sí? 18 y 10, ahí tenemos los resultados. Entonces, ahí le ponemos 18 y 10. Y aquí está, el área es 90, aquí está el área. Y el perímetro, pues fue 48.59, ¿sí? O sea, está bien. Ahora, yo siempre he dicho, los datos de prueba tienen que ser muchos más. Nosotros siempre ponemos nada más unos y ya con esos, ya, ¿por qué tienen que ser más datos de prueba? Porque entre más operaciones, más condiciones hay en el algoritmo, pues hay más variantes que tenemos que revisar. Aquí no han sido tantas. Bueno, ¿por qué ahorita le pedí que me dijera más decimales? Por esta razón, miren. Vamos a probar con el algoritmo anterior, pero con estos datos. O sea, en el algoritmo anterior, acá era calcular área y perímetro conociendo los tres lados, ¿verdad? Y ya nos dio un resultado. Pero, y acá, yo puedo ejecutar el algoritmo, no el que acabo de hacer, sino el anterior, y le voy a dar los tres lados porque ya los conozco, ¿no? Le voy a dar el 18, el 10 y ¿cuál otro? El 20, porque es la hipotenusa. Se lo quise dar lo más exacto para que fuera
La idea es que tiene que llegar a estos mismos resultados, si no, algo anda mal ahí en nuestros algoritmos. Bueno, entonces voy a ejecutar el anterior, ¿sí? El anterior viene siendo este, el de la fórmula de Herón. Lo voy a ejecutar. Primer lado le voy a decir que es, voy a usar esto, el 18. El segundo lado voy a usar el 10. Y para este problema me pide un tercer lado y el tercer lado ya lo conozco, es este 20.59. Le voy a dar 20.59, 12, 0282. Aquí me dice, el área es 89. Aquí vemos, o sea, lo calculamos de una manera muy distinta. Aquí está, el área es 90. Y el perímetro, bueno, ahí sí, porque es la suma de los tres, ¿verdad? Pues ahí sí nos dio exactito. Pero vean cómo el área es correcta porque si le he dado más decimales, seguramente aquí va a llegar al 90, que es lo que me tiene que dar en el área. Lo estamos calculando con otro algoritmo, ¿sí? Para ver la consistencia entre los dos. Ok, bueno. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, entonces seguimos mañana.